están? Bienvenidos nuevamente a este su canal favorito de temas de logística. En esta entrega vamos a platicar sobre los movimientos físicos de las mercancías a lo largo del tránsito, comenzando desde el momento en que están preparadas para salir del almacén del vendedor hasta el momento en que son recibidas en el almacén del comprador. ¿Por qué es importante que revisemos un poco estos temas? Porque los movimientos que llevan nuestras mercancías a lo largo del proceso implican recursos, implican tiempo, implican responsabilidad, implican riesgos, por supuesto, y también una carga financiera. Hay muchos movimientos, muchos aspectos físicos que suceden durante el tránsito que para nosotros, ya sea el importador o el exportador, son transparentes. Sin embargo, ahí están. ¿Por qué son transparentes? Porque los realiza el transportista, porque los realiza un agente de aduanas, porque los realiza un operador logístico, pero deben ser considerados dentro de nuestra planificación logística. Con algunas compras, con algunas ventas es más evidente, con algunas otras no lo será. Comencemos entonces. Vamos a comenzar platicando sobre el embalaje de las mercancías. El embalaje para el tránsito internacional es un campo más profundo y más complejo que el embalaje para una logística interna. Vamos a exagerar un poco el ejemplo, la pizza. El embalaje para una pizza que recibimos a domicilio es una caja sencilla en una bolsa térmica que lleva el motorista. Hasta ahí va todo bien, es un tránsito corto que no pasa de 10-15 minutos y normalmente no se espera que lleve muchos movimientos. Exageradamente colocan una pieza plástica para que el cartón no se pegue al queso. Hasta ahí ese es un embalaje para el traslado de un producto de manera local. En el caso de las flores, por ejemplo, las flores son transportadas en un vehículo de la floristería y a lo más que llegan es a asegurarla para que en un tránsito de 1 hora, 45 minutos dentro de una misma zona de la ciudad, pues no se voltee el jarrón de las flores. Sin embargo, para el tránsito internacional el embalaje debe ser más adecuado. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el transporte internacional está sujeto a cambios de presión, a cambios exagerados de temperatura, a inclinaciones, a movimientos muy bruscos, a, a manejo por máquinas y por supuesto también está expuesto a riesgos. De hecho, pues hay normas ISO para certificar el embalaje para diferentes tipos de mercancías. Incluso en algún momento vamos a entrar un poco sobre el tema de mercancías peligrosas y vamos a ver que la mayor parte de las instrucciones para el manejo de mercancías peligrosas está orientado al embalaje, ¿verdad? Entonces, clasificaciones de embalaje, cómo debe certificarse para cuidar en el tránsito las mercancías que se están transportando. Esto es acerca del tema del embalaje, algo que tenemos que poner atención tanto si somos el exportador como si somos el importador para asegurarnos que nuestras mercancías lleguen en las condiciones esperadas por nuestros clientes. El segundo aspecto, que es muy importante, es el etiquetado. La plena identificación de las mercancías es un aspecto clave a través del tránsito internacional, sobre todo cuando una mercancía suele dividirse en diferentes piezas, en cantidades de cajas. Un embarque que lleva 28 cajas, por decir un número, probablemente puede ser separado por la línea aérea en el proceso por faltas de espacio. Entonces, vamos a recibir o van a llegar al destino 12 piezas de las 28. Y entonces es importante identificar cuáles son las 12 piezas que llegaron y cuáles son el resto de piezas que falta que lleguen a su destino final. También, bueno, por ejemplo, en casos de tecnología, telefonía celular, la etiqueta de la caja lleva incluso los números de serie de cada una de las unidades que van contenidas dentro de esa caja. La etiqueta nos debe servir para identificar las mercancías
internamente, qué es lo que va, nos debe servir para identificar la cantidad de bultos, la cantidad de cajas, la cantidad de piezas que se están transportando. Nos debe servir también para dar información de quién está mandando la mercancía, de quién es el consignatario de las mercancías, también instrucciones de manejo, si es frágil, si debe llevar un control de temperatura, qué lado va hacia arriba. Son cosas que pareciera estándar porque estamos acostumbradas a verlas nosotros en el embalaje que recibimos o que mandamos, pero debemos tener conciencia de ello. Esto es con respecto al etiquetado. Identificación plena de las mercancías, identificación plena del origen, del destino, conteo de piezas. Esta información clave para poder inventariar a lo largo del tránsito, ya sea en la salida y ya sea en la llegada. El siguiente movimiento, a partir de que ya tenemos el embalaje y ya tenemos el etiquetado adecuado, el siguiente movimiento que va a tener nuestra mercancía es las maniobras de cargar la mercancía al primer medio de transporte. Sale del almacén, las mercancías se encuentran en el piso del almacén y va a llegar un medio de transporte y vamos a subirlas del piso hacia el medio de transporte. No sabemos cuál va a ser en este momento la forma de transporte internacional, pero el medio de transporte, el primero, va a ser un camión que nos va a mover del piso al medio de transporte. Entonces, en ese movimiento ya implicamos riesgos. Vamos a usar un montacargas, se va a hacer una maniobra de carga a mano con personas o vamos a utilizar una grúa, algún equipo especial. Movimiento de carga del piso del almacén al primer medio de transporte. Esas son maniobras de carga. El siguiente movimiento es el transporte del almacén, ya que está en la unidad de transporte, hacia el puerto o el aeropuerto de salida. En el caso de la carga terrestre, por ejemplo, regional entre México, Centroamérica o Sudamérica, incluso entre Estados Unidos y México, vamos a encontrar regularmente que el medio de transporte internacional, el camión, llega directamente a la bodega del exportador, ahí mismo cargan y esa misma unidad de transporte va hasta el final del tránsito. Ese es un escenario diferente porque no es el primer medio de transporte, sino de una vez se está abordando el medio de transporte internacional. En el caso del aéreo, este medio de transporte va a llevar las mercancías ya sea al aeropuerto o hacia el almacén del transportista. Ese transporte ya debemos considerarlo, es el transporte interno dentro del país de salida de las mercancías o puede ser que vaya hacia el puerto marítimo. Al llegar las mercancías al aeropuerto o al puerto, vamos a tener otro segundo movimiento, segunda manipulación de las mercancías, que es bajarlas. Bajarlas ya sea al almacén del aeropuerto o bajarlas al muelle en el puerto marítimo. Posteriormente a eso, vamos a tener ahora otro movimiento que es subirlas al barco, al transporte internacional y también subirlas al avión. ¿Qué manipulación vamos a tener aquí? Bueno, por supuesto, si es un contenedor va a haber una manipulación por grúas, que es un servicio proporcionado generalmente por el puerto. En el caso del aeropuerto es una manipulación generalmente con un montacargas, una parte del proceso se hace manual para poder subir a las aeronaves. Posteriormente a esto vamos a encontrarnos con el transporte internacional, el viaje que inician las mercancías ya en el medio de transporte, en la aeronave o en el buque. Allí va a haber un tránsito por varios días, por cuestiones de horas, depende el tipo de tránsito, la distancia que se tenga. En el caso del transporte terrestre, pues el tránsito ha iniciado desde que las mercancías salieron del almacén. Va a llegar a un puesto de revisión en la aduana, en la frontera. El siguiente movimiento que vamos a ver de las mercancías, esta es la tercera manipulación. Vimos que se manipuló al subirla al primer medio de transporte,
se manipuló al bajarla al puerto, se manipuló al subirla al medio de transporte y ahora vamos a ver un cuarto movimiento, una cuarta manipulación que es bajarla del medio de transporte internacional hacia el muelle o el aeropuerto de destino. ¿Qué sucede aquí? Pues lo contrario del movimiento anterior, una grúa del puerto va a bajar ese contenedor y lo va a colocar sobre el muelle. En el caso de la aeronave, pues lo mismo, se recibe la mercancía y se queda colocada en el piso de un almacén en el aeropuerto. En el caso del transporte terrestre no lo vamos a ver. La misma unidad de transporte viene desde el almacén del exportador y es la misma unidad de transporte que va a llegar a la bodega final. En la mayoría de los casos, por supuesto. El siguiente movimiento que vamos a ver de la mercancía es, eh, una vez que están liberadas por la aduana, hay que subirlas al medio de transporte final. Vamos a subirla, si está en un puerto marítimo, pues se va a subir a un camión y esto lo va a transportar desde el puerto hasta donde se encuentre la bodega del comprador. Lo mismo sucederá en el caso de la carga aérea. Una unidad de transporte va a recoger la mercancía, la vamos a subir al medio de transporte y se va a llevar hacia la bodega final. Y entonces nos vamos a encontrar con un movimiento de transporte local en el país de destino y nos vamos a encontrar también con maniobras de descarga en el punto final, en el punto de entrega. Vamos a descargar ese contenedor o vamos a descargar el camión que llevó las mercancías del aeropuerto hasta nuestras bodegas. Esa será la sexta manipulación de las mercancías. Una vez que las mercancías están en el piso de nuestra bodega final, viene el proceso de conteo y verificación. Aquí vamos a encontrar nosotros el valor de los dos primeros aspectos que vimos. Hablamos sobre el embalaje y hablamos sobre el etiquetado. Cuando el encargado de bodega va a verificar las mercancías, va a verificar básicamente dos cosas principales. Número uno, que haya recibido la cantidad de piezas que fueron declaradas en la documentación. Entonces, si fueron 28 bultos, 32 bultos, 44 paletas, 45 tarimas, la cantidad que sea, él va a realizar un conteo físico. Va a identificar plenamente que esas 44 tarimas sean realmente nuestras 44 tarimas, que no venga 43 tarimas nuestras y una de otra persona. Entonces, identificación plena, ¿y eso cómo lo logramos? A través del etiquetado. Ahí él va a identificar una de 44, dos de 44, tres de 44. Y al mismo tiempo va a hacer una inspección ocular física de la condición en que estamos recibiendo las mercancías. Si van con señales de humedad, si van con señales de maltrato, si van rotas, si van abiertas, mal selladas. Todos estos aspectos que van a depender en buena parte de la calidad del embalaje que se tuvo al salir las mercancías del almacén del vendedor. Entonces nos vamos a dar cuenta que los primeros dos aspectos tienen relación con el final, nos van a servir para validar lo que recibimos. Eh, Segundo, otro de los aspectos que quería enfatizar es en las 6 veces, por lo menos las 6 veces que se manipula la mercancía. En el caso del transporte terrestre regional entre Estados Unidos, México, Centroamérica, en el caso de países de Europa, eh, pues es un poco diferente porque la misma unidad de transporte carga en la bodega del vendedor y es la misma unidad de transporte que descarga en la bodega del comprador. Entonces, solo veremos dos manipulaciones en términos generales. En el medio del proceso podemos encontrarnos también con otras manipulaciones que van a ser inspecciones físicas por parte de la aduana, por parte de otras autoridades, inspecciones de seguridad. Pero por lo menos estos que hemos mencionado hoy son los más básicos, los que casi nunca nos van a faltar. Hay que considerarlos. Con algunas mercancías son imperceptibles, es transparente, el costo puede estar incluido en alguno de los servicios que nos den, que hemos contratado para todo el proceso, pero en el caso de otros tipos de mercancía, el considerar o no considerar estos costos de manipulación de la mercancía pueden implicar costos
que nos dejen fuera del mercado. Así que, pues, estos son los aspectos que nos van a seguir para en el siguiente video, tomarlos en cuenta para empezar a trabajar en la planificación de nuestra logística internacional. Los dejo con la frase de esta semana. Planificar lo es todo, pero el plan solo no es nada. Esta frase era de Dwight Eisenhower. Nos vemos la próxima semana.